Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Rebe Torres. Este es tu programa Valora tu vida sin adicciones. Como todos los viernes, estamos aquí en contacto. Viernes 7 de la noche, hora del centro de México. Y los que quieran integrarse a nuestro apostolado, que ya iniciamos esta semana, será todos los lunes, 7:30 de la noche, en el Templo de San Antonio de Padua, aquí en la ciudad de Guadalajara. Si tú estás en Guadalajara y zonas cercanas, si te quieres venir al grupo, tú lo único que necesitas es llegar. Inclusive si tú consideras que no tienes un problema, pero te quieres integrar a un apostolado, a una agrupación, aquí te esperamos. El único requisito para acudir a un grupo de autoayuda es que tengas el deseo de ser mejor, el deseo de aprender a ser feliz. Y creo que nosotros trabajamos mucho con la parte emocional. Entonces, pues si estás aquí en Guadalajara, acércate con nosotros. Si te encuentras fuera de Guadalajara y quieres formar parte de nuestro grupo de autoayuda, del grupo de apoyo, hay un link donde tú puedes ingresar a la página de 500 metros y será virtual. Así es que desde donde tú te encuentres te podrás conectar a las reuniones todos los lunes 7:30 de la noche y verlas en vivo. Estamos atendiendo cuestiones tecnológicas, pero la verdad es que queremos hacerlo con mucho cariño para las personas que están fuera. Y agradecer a todos los que se están integrando a este grupo cerrado de Facebook, que estarán viendo las transmisiones. Hoy vamos a hablar sobre lo que es un trastorno mental. La verdad es que sí me pensé mucho hacer el programa. Aclaro, yo no soy psiquiatra, no soy especialista, pero voy a abordar este tema conforme lo trabajo yo en terapia, conforme doy este acompañamiento, conforme lo he vivido, con personas cercanas a mi familia, con personas que se han acercado a mí. ¿Y cuál es la perspectiva que yo tengo de los trastornos mentales? Así es que te invito a que te quedes con nosotros. Si tú eres una persona que en alguna ocasión te han dicho tú estás loco, tú estás loca, la forma en que tú ves las cosas no es real, quédate con nosotros. Vamos a hablar qué es un trastorno mental y sobre todo, la ayuda que se te puede ofrecer. Primeramente me gustaría identificar, según las definiciones, qué es un trastorno. Y el trastorno dice que en el campo de la medicina es una alteración del funcionamiento normal de la mente. Los trastornos son causados por muchos factores. La mayoría sí tienen alguna cuestión genética, pero no está estipulado que solo es cuestión de genética. Hay algunos que en el aspecto del acompañamiento terapéutico tú te das cuenta que hay un detonante, hay una situación que te impactó demasiado, que hay un evento traumático, hay un detonante en el entorno o en la persona que te hizo actuar de esa forma y que te hizo comportar o que tu mente lo adapte y se comporte como un trastorno. Yo no tengo nada en contra de la psiquiatría. De hecho, yo he acompañado a un familiar mío que estuvo a lo largo de un año más o menos medicado. He visto avances con personas que cuando presentan algún tipo de trastorno acuden al medicamento y les ayuda. No tengo nada en contra del medicamento. Hay un post en la página de 500 metros donde hablaba un poco de una persona que decía, era el testimonio de alguien que estaba sufriendo depresión. Y creo que hablaremos un poco de los trastornos mentales más comunes. El más común que se manifiestan hoy en día es la depresión y la ansiedad. ¿Es un trastorno mental? Sí. ¿Es un problema de la mente? Sí. ¿Que repercute en la parte emocional? Sí. Pero que se origina en tu mente. Que se origina, a lo mejor como dice ahí, en la cuestión del funcionamiento de nuestro cerebro. Lo explicaremos más adelante. Pero este chico decía en este testimonio que para él el trastorno de depresión que él tiene era una manifestación de problemas más profundos que tenía que atender. Y que él se dio cuenta que conforme se medicaba, pues le daba cierto bienestar el medicamento y en algunas personas solo se enfocan en el medicamento. Y él dejó de atender esa profundidad de sus emociones, esa profundidad existencial que tenemos todos los seres humanos que vivimos en alguna etapa del quién soy, a qué vine, por qué me va tan mal, ¿por qué la vida es tan injusta conmigo? Todos esos cuestionamientos que a veces pensamos nos manifiestan un estado de ánimo y nos manifiestan un estado de pensamientos.
¿Qué es el trastorno mental? Yo lo voy a explicar de la manera más sencilla que trato de hacerlo con las personas que están en asesoría conmigo y que creo que en mi personal punto de vista es la forma en que puedo abordar esta problemática. Para mí, una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene obsesivos compulsivos, voy a mencionar los más comunes que yo he atendido: ataques de pánico, ansiedad, el trastorno límite de personalidad, voy a explicar un poco cada uno, el trastorno bipolar, hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor, los trastornos alimenticios, las personas que desarrollan ciertos comportamientos compulsivos se denominan de un trastorno mental. Todo comportamiento que nosotros manifestamos tiene un diagnóstico, pero el origen de todos esos pensamientos y comportamientos está en tu mente. Entonces, para mí no es solo abordar el diagnóstico, ni darte técnicas para que dejes de ser depresivo. No, tú tienes que irte un paso más atrás y atender la mente, porque la mente es la que distorsionó la realidad y la que no te hace ver claramente. Porque la definición que te acabo de decir hace un momento la voy a repetir: una perturbación o un desorden del funcionamiento normal de nuestra mente y a veces de nuestro cerebro. Y creo que hasta cierto punto nosotros tendremos que atender la mente, el cerebro. Estoy totalmente de acuerdo que cuando nuestro cerebro deja de funcionar de manera normal, tenemos una tendencia a que falle, y entonces es cuando puedes recurrir al medicamento. Pero si tú de entrada te medicas, no te podrás dar cuenta si realmente tu cerebro dejó de producir esas sustancias que te brindan bienestar. Voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos buscado fuentes de felicidad en el exterior: el alcohol, las drogas, las emociones, aunque pareciera que no, el cerebro lo interpreta así. El cerebro tiene la función de segregar sustancias según las circunstancias y estados de ánimo que tenemos. Cuando tú vas a un concierto, cuando vas a un partido y vas a ganar a las Chivas, eres feliz y segrega cierta adrenalina, cierta felicidad, cierto bienestar. ¿Qué significa esto? Entonces, por ti mismo, el cerebro tiene la capacidad de segregar sustancias que nos brindan bienestar: adrenalina, dopamina, endorfinas y todas aquellas sustancias que nos dan cierta tendencia al bienestar. Es de forma natural, tiene la capacidad de segregarlo el cerebro de forma natural. El problema es que nosotros, en un estado mental y emocional no sano, no lo hacemos. No es como que tú digas, deja segregar dopamina, ya estoy feliz. No. De hecho, hay estudios que dicen que hay ciertos alimentos que te ayudan a segregar bienestar en el cerebro: el chocolate, la cafeína, el pollo, la leche, las almendras, las semillas, nos ayudan a que el cerebro segregue de forma natural ciertas sustancias. Cuando tú dejas de recurrir a que tu cuerpo lo segregue de forma natural, entonces el cerebro empieza a segregar también ciertas sustancias debido a nuestras líneas de pensamiento, a nuestro estado emocional, al entorno que vemos, que son sustancias que nos predominan, que nos dan una tendencia a nuestro lado un poco emocional malo, ¿no? A nuestro lado oscuro. El cortisol, el litio, ciertas sustancias que hay estudios que dicen que cuando tú piensas negativamente, el cerebro también segrega sustancias, como el cortisol, que tiene una tendencia a la depresión o tiene una tendencia al estrés. Cuando tú piensas positivamente, el cerebro segrega adrenalina, dopamina, que tienen una tendencia a la felicidad. De entrada, un trastorno mental, en mi percepción, sí lo podemos controlar cuando tú empiezas a controlar tus pensamientos. Estoy totalmente de acuerdo que ya es una línea arraigada, y estoy totalmente de acuerdo, porque no me vaya a llover en hate, que hay una predisposición genética. Estoy totalmente de acuerdo en eso.
pero también estoy sumamente convencida con personas que yo he acompañado, que cuando tú te haces consciente, tu mente deja de tener poder sobre ti. Cuando llega alguien y dice, no, es que yo tengo trastorno bipolar, y entonces yo soy bipolar, y como ya me metí en la idea que soy bipolar, entonces yo puedo gritar, puedo despotricar, puedo ser grosero, puedo explotar, porque mi justificación es que tengo un trastorno bipolar, es que yo soy depresivo, y como yo soy depresiva, entonces pues no me exijas que esté de buenas, no me exijas que te trate mal. No sé si me explique, pero hay un punto en que la mente se lo cree. Yo hace tiempo hice un programa que decía eso, tu mente te miente. Yo he tenido personas que llegan, tengo una chava que un día llegó, muy linda ella, y entonces se siente y me dice, yo tengo 3 personalidades, no sé, Margarita, Patti y Alondra, me dijo, ¿no? Me estoy inventando nombres. Entonces se sienta y me dice, yo tengo 3 personalidades, Margarita, Patti y Alondra. Y Margarita hace esto, Patti hace el otro y Alondra hace otro, esto, ¿no? Entonces yo volteé y le dije, abrí mi agenda y le dije, bueno, pues a mí me pidieron la cita para Margarita. Yo quiero tratar con Margarita. Se me quedó viendo y no me supo qué contestar en un inicio. Lo que a mí me da el indicio de que la mente ya está programada. Y entonces después hay gente que me dice, no, es que yo tengo un trastorno bipolar. No, tú eres un berrinchudo. Porque dimensionamos la enfermedad mental. Existe, sí existe, inclusive hay personas que primero me gusta atender la parte emocional y llega un punto en que yo misma les digo, ¿sabes qué? De forma natural tú ya no puedes pensar diferente, tu cerebro no segrega ciertas sustancias, te recomiendo esta psiquiatra. Y también creo que la psiquiatría es un área muy delicada que necesitas acudir con un especialista. A mí me tocó acompañar a un familiar. A él le diagnosticaron con un trastorno que se llama trastorno místico religioso. Esta familiar era alguien que le gustaban mucho las cosas místicas, esotéricas, y todos estos trastornos se basan un poco en el obsesivo compulsivo. Tenemos que entender que el trastorno significa que mi mente empieza a tener cierto funcionamiento que se dedica exclusivamente a una sola forma de pensar. Mi mente no sabe pensar de forma diferente. El ansioso no sabe pensar diferente, no sabe tener pensamientos positivos, no sabe controlar su miedo. Tu mente te gana. El obsesivo compulsivo no puede callar su mente para dejar de llevar a cabo sus rituales. Mi familiar le dio la tendencia de entonces buscar todas las cuestiones místicas, leía la Biblia, leía la vida de santos y todo, y tu mente se empieza a llenar de esa información y te obsesiona, y no de forma como cualquier ser humano, vámonos a caminar, pues no les emerge esa línea de pensamiento. Esta persona duró medicada 1 año. Y la verdad es que hoy te puedo decir, tiene ya como 2 o 3 años que no se medica. Yo la veo muy funcional, la veo muy tranquila y ha sabido aprender a base del medicamento y la terapia controlar su mente. Esa ansiedad que me generaba leer la Biblia o los mensajes ocultos místicos o los Illuminatis aprendió a callar su mente y a controlar su comportamiento. Hay un manual que se llama el DMS5, que es un manual que la verdad es que yo perdí la cuenta, porque describe alrededor, en el último que yo leí, había más de 2000 diagnósticos mentales, desde cuestiones emocionales, cuestiones físicas, desde cuestiones mentales, desde cuestiones sexuales, desde cuestiones de psicopatía, porque ese manual se basaba en diagnosticar el trastorno mental. Entonces salía un nuevo comportamiento, le ponían un diagnóstico, un nombre y lo agregaban al manual. Si tú te vas a leer el manual, o sea, muchos de los trastornos tienen una raíz mental y tienen una raíz en la tendencia, pero la mayoría de los trastornos se basan en un detonante. A mí me gusta abordar eso. A ver, es que Rebe, yo siempre he pensado así, desde chica, no me acuerdo. Entonces busca el detonante. ¿Por qué tu mente empezó a funcionar de esa forma?
voy a explicar los trastornos más comunes que me toca atender. Uno que te digo es la depresión y la ansiedad y los ataques de pánico. ¿Qué significan estos dos trastornos mentales? Que tu mente dejó de ver las cosas de una forma natural y los ve a través de tu interpretación. A una persona ansiosa o depresiva tiene que haber, como dice, hay un psiquiatra muy bueno, un psiquiatra español, que se llama Enrique Rojas. Tiene 2 libros, uno que habla de la depresión, uno que habla de la ansiedad. En los dos coinciden algo. La depresión y la ansiedad se detonan como, más bien se manejan como se maneja una depresión. Hay 2 formas, la cuestión endógena o exógena. ¿Qué significa? Que él explica. La forma endógena es propia del interior del hombre. Se generó en su mente, se generó en una falla tal vez del cerebro o se generó en un acontecimiento que la mente interpretó de una manera emocional que te detonó ese comportamiento. Espero haberlo explicado. Y la depresión exógena, que es exterior a ti, se genera por acontecimientos del entorno. ¿Qué significa? Si tú viviste un terremoto, si tú tuviste un accidente telefónico, un accidente de tránsito automovilístico, si murió un familiar, si tuviste un acontecimiento traumático que el exterior, o sea, que no lo controlaste y que lo detonó el exterior, como ahora, una pandemia. ¿Saben cuánto ha aumentado el caso de trastornos en cuestión de ansiedad y de depresión a raíz de la pandemia? Eso se puede denominar como algo exógeno. Es algo del exterior que luego mi mente interpretó de alguna forma y me detonó un comportamiento. ¿Cuántas personas hoy en día no tienen miedo, pánico a infectarse? Y viven protegiéndose, y estoy hablando un poco de cómo se empezó a detonar esta cuestión emocional, y cómo nosotros, la mente, a raíz de un acontecimiento externo que no controlaste, que fue una pandemia, que las noticias empezaron a difundir, que empezamos a ver muertes, que empezamos a ver casos, y eso te genera un trastorno mental. Ojo, no hay que estigmatizar el hablar un trastorno mental. Significa, de la manera más sana y natural de interpretarlo, en mi personal punto de vista, aclaro, es que vimos la vida de otra forma y tu mente lo distorsionó, pero tu mente lo creyó. Yo no dudo que sí haya muertes, y de verdad lo he visto y tengo personas cercanas, pero si yo no aprendo a controlar mi mente me va a controlar a mí. Y yo he tenido personas que se acercan y me dicen, oye Rebeca, es que a raíz de la pandemia mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hijo se deschavetó, perdón que lo diga así, o sea, pero llegó al punto de, no puedo acostarme a un lado de él si no me baño y me desinfecto, no puedo tener relaciones con él porque no se quiere enfermar, no sale del cuarto, no quiere ir a trabajar, no quiere convivir con las personas, tiene miedo. Esa es la manifestación de un trastorno mental. Tu mente ya distorsionó la realidad. Porque si tú a una persona con ansiedad o con depresión le dices la realidad, no la logra ver. Inclusive, aunque tú se la digas, la interpretan de una manera diferente. Por ejemplo, con la cuestión de la pandemia. Me tocó platicar con alguien que su mayor angustia era porque le dijeron, es que tarde o temprano todos nos vamos a infectar. Y para ella esa información fue como de, o sea, ¿cómo no? Entonces su opción en la mente fue, yo me encierro, me aíslo, déjenme la comida en la puerta y yo no salgo porque yo no me quiero infectar. Y me tocaron casos de personas que aunque se aislaron, se encerraron, les dejaron la comida en la puerta, se infectaron. Y es un colapso para la mente, porque información que te llegue, buena o mala, tu mente lo va a manifestar o lo va a interpretar de alguna otra forma. Por eso es tan importante atender nuestra mente. Por eso es tan importante tener terapia que nos ayude a tener cierta claridad y cierta lucidez. Y por eso es tan importante desarrollar nuestro razonamiento. Si tú no aprendes a razonar, tu mente siempre va a decretar que lo que piensa es verdadero. Y ahorita solo estoy hablando del trastorno de depresión y de ansiedad. La ansiedad no manejada se convierten en ataques de pánico. Los pánicos que no se manejaron se convierten en fobias. Entonces,
¿Qué significa esto que es gradual? Es como una enfermedad, diabetes 1, diabetes 2, diabetes 3, porque sí son graduales. Si tú no aprendes a manejar tu mente es una bola de nieve que crece, 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 crece. Por eso en el grupo no solo atendemos el comportamiento, atendemos la mente, queremos atender las emociones, queremos ayudarte y que te enseñes a pensar. A ver, esto que me está pasando no es real. Calma tu mente, calla tus miedos, calma tu emoción. Porque la mente es poderosísima, está comprobado en muchísimos casos, hay estudios, hay experimentos, que la mente no educada te destruye, crea conflictos, te trae problemas a ti y al exterior. La mente educada te da paz, te impulsa, te da seguridad. ¿De qué lado quieres estar tú? Identifícalo en tu vida cotidiana. Si tienes algún comportamiento compulsivo, voy a entrar con el trastorno obsesivo compulsivo, que es uno de los más comunes y que pocas personas atienden. El trastorno obsesivo compulsivo significa que tú tienes una idea recurrente, que no la puedes dejar. Voy a dar ejemplos. Hay un video muy bueno, si alguien lo quiere me lo pide aquí escrito y les paso la liga, que es una animación de una niña que explica el trastorno obsesivo compulsivo, una niña de 15 años, pero la verdad lo explican muy bien. ¿Qué significa el trastorno obsesivo compulsivo? Esta chica da un ejemplo. Me empezaron a llegar ideas recurrentes a partir de los 12 años, dijo ella. No le di importancia porque pensé que eran propias de mi edad y mis papás tampoco les dieron importancia. De hecho, yo tengo un caso ahorita de una chica. Tiene 16 años ella. Y entonces resulta que a ella le empezaron a llegar ideas recurrentes de ir a cerrar las llaves del gas, revisar si la puerta estaba cerrada, e inclusive da un ejemplo en la animación que ella está acostada viendo la tele y que le llega el pensamiento de ¿cerraste la puerta? Y no puedo continuar viendo la tele porque esa es una idea recurrente que empieza a taladrarme, cerraste la puerta, y me tengo que parar, revisar, cerré la puerta, me regreso, sigo viendo la tele y luego me llega un pensamiento de decir, ¿pero sí revisaste que la cerraste bien? Ay, a ver, ve la tele, ¿sí revisaste que la cerraste bien? ¿Sí te diste cuenta? ¿Sí lo revisaste? Hasta que se vuelve a parar y va y revisa la puerta, y entonces ella describe en el video que ese acontecimiento sucede muchísimas veces hasta que ella dice ya, ok, ese es un ejemplo. Apagaste el boiler, ¿dónde dejaste las llaves? Pero luego esa obsesividad en acontecimientos empieza a mutar y se empieza a hacer más clara, en acomodar ropa de colores, en tener... El trastorno obsesivo compulsivo se manifiesta también en las personas que son adictas a la limpieza, en tener ciertos rituales de comportamiento que son obsesivos y que no paras. Las personas que son adictas a la limpieza tienen un ritual de que empiezan de una zona de la casa y terminan en el otro. Si les cambias el ritual, colapsan y tienen un conflicto. Y tienen a veces que volver a empezar y hacerlo. Tengo un chico que llegó conmigo que tenía trastorno obsesivo compulsivo y él me decía, porque también es otra manifestación, hay una película que se llama TOC, española. No es muy buena la película, la verdad, mi percepción, pero sí explica un poco los trastornos. Entonces, a él le daba por contar sus pasos. De verdad, o sea, tú puedes ir viviendo en la vida normal, pero tu mente tiene una revolución impresionante. Y entonces él me decía, Rebe, de mi casa aquí me vine caminando, son 4,200 pasos. O sea, mi mente, Rebeca, dice, ¿quién tiene tiempo de contar 4,200 pasos? Y le dije, ¿estás seguro? Error. Porque entonces me dijo, ok, me voy a regresar caminando también para comprobarlo. Pero entonces después llegó y me dijo, es que ¿sabes qué? Creo que cambié el paso en 2 cuadras, entonces lo volví a hacer, vine el domingo, lo hice, regresé, y simple y sencillamente porque el entorno, con un comentario normal, no sabe lo que le afecta a la mente de alguien que tiene un trastorno mental. El trastorno obsesivo compulsivo creo que es de los más comunes que hay. Y tal vez personas que dicen es un poco controladora, le gusta la limpieza, es ordenada.
pero a veces la raíz de esos comportamientos es un trastorno mental que se tiene que atender, que se puede vivir con él y que generalmente no todos requieren medicamento. Como lo digo, habrá casos que sí, pero el trastorno obsesivo compulsivo es una prisión. Tengo una chica que me decía, Rebe, yo no me puedo ir a acostar, de verdad, si queda un vaso con agua natural en el fregador. O sea, no está mal, pero realmente qué tanta angustia te genera cuando las cosas se salen de tu control. Ya cuando se traslada a otros niveles, el trastorno obsesivo compulsivo es constantemente tu mente está pensando en el futuro y se está haciendo cuestionamientos y crea ansiedad y crea angustia. Una chica me decía, Rebe, es que para mis amigas es normal decir, mañana vamos a ir de compras a la plaza. Pero en mi mente ya me empezó a crear esa angustia y esa ansiedad, porque ¿qué voy a comprar? ¿Cuánto dinero tendré que llevar? Cuando entre a una tienda, ¿qué es lo primero que voy a comprar? Cuando ellas compren en una talla, ¿yo qué voy a decir de la mía? Si no se me ve bien, si me compro unos pantalones o unos tenis, estoy dando un ejemplo, pero es real. Ese tipo de cuestionamientos se basan en nuestra mente y no nos dejan vivir en paz. Ese es un trastorno mental. La manifestación que das en el exterior tiene diferentes vertientes. Hasta ahorita solo he hablado de 3 y muchos te darás cuenta que se entrelazan. Trastorno obsesivo compulsivo suele entrelazarse o con depresión o con ansiedad. Se dice que a raíz de la pandemia 3 de cada 5 personas manifiestan un trastorno mental, entre ansiedad, depresión, obsesividad. Como te dije, el familiar que me tocó a mí acompañar y estar con él se basaba en un comportamiento compulsivo, solo que la manifestación que él tenía era por leer cosas esotéricas, místicas, y le llamaba la atención y todas esas cuestiones. Aquí en Guadalajara hay una asociación civil que se llama Humanamente. A mí me tocó acudir ahí con este familiar que yo tengo. También tienen un grupo de apoyo para familiares y tienen psiquiatras que te ayudan y ayudan con talleres a los familiares a entender el trastorno mental del familiar que tú tienes. Voy a hablar de los otros más comunes. Esquizofrenia. Convivir con una persona que tiene esquizofrenia, que su mente a veces distorsiona la realidad y tienden a tener comportamientos agresivos, es muy complicado. De verdad necesitas un grupo de apoyo si convives con una persona que tiene este tipo de trastornos. Este tipo de trastornos particularmente sí necesitan ser medicados. Los otros que menciono, en mi percepción, busca primero un acompañamiento terapéutico, trabaja tu mente, busca tus detonantes, trabaja tus emociones y posteriormente busca el apoyo médico que te ayude a manejar las emociones. Tenía un chico que él consumía drogas. A raíz de las drogas que él consumía, sí llegó un punto en que su mente se nos fue como 3 galaxias arriba, ¿no? Y distorsionaba la realidad y hablaba solo y alucinaba y ya no consumía, pero aún así él quedó con cierto daño cerebral y cognitivo por las drogas. Y entonces con esta psiquiatra que a mí me gusta trabajar, generalmente los pacientes que yo veo, porque ella atendió a mi familiar, porque ella apoya centros de rehabilitación y porque tiene mucho conocimiento en personas con drogas, empecé a hablar con ella y le dije, oye, ¿qué hacemos? Tristemente, y sí lo digo así en cuestión de las drogas, si tú consumes drogas o tienes un familiar y no te asustes, de manera eventual va a aparecer un daño. En algún punto podrán ayudarlos con medicamento a bajar un poco la realidad y tener lucidez. En algunos casos no. Pero creo que si estás en el punto de darte cuenta que el trastorno mental es una distorsión de la realidad. Nuestra mente lo distorsiona. Otro tipo de trastornos comunes que me han tocado dar acompañamiento, los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia. Cuando tú hablas con una persona que tiene un trastorno alimenticio, no ve la realidad de quién es. Algunas que tienen ya el problema de anorexia, a pesar de que tienen la piel pegada al hueso, se ven gordas.
Y de verdad, cuando tú trabajas con ellos y dices, oye, pero no te das cuenta que ya te pasó esto, esto y esto. No, Rebe, pero mira, aquí tengo poquita grasa, ¿no? Necesito dejar de comer. Ese es un trastorno mental. Espero que hoy, con esta explicación, que trato de hacerlo lo más sencillamente posible, nos demos cuenta que el trastorno mental significa que nuestra mente distorsiona la realidad. Y que a veces nuestra mente no quiere que veas la realidad. Personas que a lo mejor no estás en un diagnóstico específico, porque hay muchísimos tipos de trastornos, pero tengo chavas que me dicen, oye, Rebe, a ver, ya entendí que tengo un problema mental, no porque esté loca, no porque tenga un conflicto, pero mira, yo tengo una relación de pareja, y esta pareja que tengo me engañó. Y entonces a raíz de eso yo empecé a desarrollar compulsión en mis pensamientos y en mis actos. Y cuando menos me di cuenta estoy haciendo cosas que digo, esto ya está mal. Lo estoy siguiendo, estoy detrás de él. Me crea paranoia, me está creando ideas en la cabeza. Se detonan a veces la celotipia, que igual es un trastorno mental, los celos obsesivos. En el manual de MS5 se llama síndrome de Otelo. No está diagnosticado específicamente como celotipia. El síndrome de Otelo significa que se basa en una obra de Shakespeare. Y Shakespeare, Otelo, mata a Desdémona, creo que así se llama la chava en la obra, por celos obsesivos y se ciega. Y a raíz de ahí, bueno, se detonó como síndrome de Otelo y se le llamó, entró al manual de trastornos mentales, pero comúnmente llamado celotipia, celos excesivos, celos fuera de la realidad. Es un trastorno mental, porque mi mente genera situaciones que no son reales. Dicen que el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que imagina. Tal vez el detonante fue una infidelidad y la persona empieza a desarrollar estos pensamientos de celo, de posesión, de angustia, de ¿qué significa la terapia? Aprende a controlar tus pensamientos, aprende a dominar tu mente. Vuelvo al ejemplo que he dado en muchos programas. Esta es tu mente, este es tu espíritu, tu alma, tu esencia. Cuando tu mente tiene demasiado poder, tu espíritu está debilitado. Y necesitas un acompañamiento emocional y espiritual para que el espíritu, para que tengas fortaleza, para que te la creas, que no estás mal. Más bien, para que te hagas consciente que estás mal y creas que tú lo puedes controlar. Todavía llegas personas y me dicen, es que Rebe, no puedo dejar de pensar en eso. ¿No puedes o no quieres? Porque también necesitas analizar qué tanto placer te causa en la mente. A veces ser tan masoquistas con nuestros pensamientos. Es todo un proceso, y es todo un acompañamiento terapéutico. Porque hay muchísimos trastornos en este manual que en el fondo yo sí digo, todos se basan en cómo nuestra mente lo interpretó. Entonces, lejos de trabajar con el diagnóstico, tenemos que trabajar con la raíz, la mente. ¿Qué lo detonó? Te digo que una chica también me dijo, ¿sabes cuándo dije que estoy mal? Cuando me dieron las 3 de la mañana, agarré mi carro y me paré afuera de casa de mi novio para ver si estaba su carro y la luz apagada. Y eran las 3 de la mañana, yo estaba sola, salí en pijama, no lo razoné. Cuando lo vi dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto está mal en mí? Y pedí ayuda. La finalidad del grupo de autoayuda es que tú aprendas a diagnosticar tus comportamientos, tus pensamientos y te ayudes. Si realmente ya quieres un acompañamiento individual y personal, paga una terapia. Hay mucha gente que me dice, Rebe, no tengo dinero. Métete al grupo. En el grupo semana con semana vas a ir conociéndote y vas a ir buscando, teniendo herramientas que te ayuden a crecer. Lo peor que podemos hacer es quedarnos inmóviles y no buscar ayuda y no hacer nada. Y yo siempre lo he dicho y tengo tiempo, comprométete contigo. Tener un mal funcionamiento mental te quita paz. Y no tienes una manera como controlar la mente y no sabes interactuar con el entorno. El síndrome del impostor es otro,
que ese es un síndrome que se manifiesta un poco en que la persona no puede reconocer sus logros y le cuesta trabajo ver que es capaz de hacer cosas. Está también diagnosticado. Si tú no lo quieres ver como un diagnóstico mental, lo puedes tratar como una falta de autoestima. Por eso a mí no me gusta encasillar tanto a las personas. A mí lo puedes abordar de diferentes áreas. El trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad, que también es un poco de los más comunes, que también se manifiestan en una interpretación de la mente y en un comportamiento con los demás. Y creo que en este punto, si hay una área en donde tú puedes entender que si hay una predisposición genética, se dice que sí la hay, lo entiendo, pero creo que nosotros sí podemos desarrollar esa conciencia. Estoy firmemente convencida que Dios nos dio la capacidad de tener el autodominio y de salir adelante. Hay muchísimos comportamientos de trastornos, pero creo que lo más importante que tenemos que identificar hoy es: necesito hacer un autoconocimiento, necesito profundizar para saber cómo funciona mi mente, para dejar de ser prisionero de ella, para poder hacerme dueño de mí y salir adelante, para yo entonces dominar mis pensamientos. Se dice que los pensamientos son, no se dice, los pensamientos son involuntarios. Te van a llegar, pero si tú no aprendes a dominar el pensamiento se va a apoderar de ti. El pensamiento va a detonar una emoción, la emoción va a detonar un comportamiento. Los pensamientos te van a llegar, pero si tú te pones a dialogar con tus pensamientos, yo le digo a mucha gente, deja de dialogar con tu locura, porque platicas y le contestas y te contesta y luego le dices y te dice y sacas conclusiones y piensas y piensas y piensas. Estás dialogando con tu locura. Deja de dialogar con tu locura. Cuando llega el pensamiento, tiene que entrar el razonamiento. A ver, ¿esto es real? No es real. Estoy hablando del futuro, no existe. Estoy teniendo miedos que no están ahorita, que están en mi mente. Tengo que aprender a controlarlos. Entonces ahí ya entra el área de la psicología, en donde abordan la cuestión cognitiva conductual, en donde te van a dar técnicas, en donde vas a aprender a desarrollar el razonamiento, en donde tú puedes empezar a tener esa práctica de contrarrestar al pensamiento. Yo no soy el pensamiento y necesito trabajar en eso, porque si yo soy el pensamiento, ¿quién soy yo? No, es que yo soy esquizofrénico. Tú no sabes lo que es ser esquizofrénico. Y todo el tiempo estoy obsesionado y pensando, sí lo soy, pero estoy medicado, no va a pasar nada. Tengo que desarrollar fe. Hay una frase muy común que dices, mientras alimentas tus miedos, tu fe muere de hambre. Y perdón que lo diga, ahí sí me va a llover. Una cosa es la medicina, otra cosa es Dios. Yo tengo un amigo que es psiquiatra, que vive en la Ciudad de México, y me encanta como él un día me lo dijo. Mira, Rebe, yo soy psiquiatra, me encanta mi profesión, dice, pero tiene que haber un punto en que yo me quito la bata, la cuelgo y digo, a partir de aquí no me compete a mí, te toca a ti con Dios. Y te conviene creer en Dios, porque tú solo, humanamente, somos limitados. Necesitas tener el apoyo espiritual. Agárrate de Dios. Yo se los dije el lunes en la junta en el grupo. Aquí tú te vas a enseñar a ser dueño de ti. No confíes en el ser humano. No es que no le creas al ser humano. Los seres humanos somos imperfectos. Te vamos a fallar. Va a llegar el momento en que tú me quieras hablar y no te voy a poder tomar la llamada. Vas a querer hablarle a tu papá y no te va a contestar o ya se murió. Vas a querer... Necesitas hacerte dueño de ti. Y si no tienes ese recurso interno que decía mi amigo, todos tenemos ese recurso interno que se llama Dios en ti, pero que muy pocos utilizamos y que muy pocos conocemos, porque en mi mente hay tanto pasado, en mi mente hay tanta culpa, en mi mente hay tanta maldad que creo que yo tengo, que no puedo ver a Dios en mí. Eso es lo que tengo que trabajar en terapia. Vaciar mi mente para ver mi capacidad, para ver mi ser. Y entonces mi amigo decía,
Yo me quito la bata, Rebe. Yo les doy el medicamento, yo les doy la terapia, pero de mí no depende el resultado. El resultado es de la persona, de su voluntad, de su desarrollo cognitivo y de Dios. Yo hago mi parte. Yo entendí eso y dije, wow, lo adopto. Yo hago mi parte, yo te doy las herramientas, yo te ayudo, y cuando la gente emocionalmente de plano no puedes, yo misma humanamente digo, ve con una psiquiatra que te dé un medicamento y trabajemos a la par. Para mí siempre la última opción es el medicamento, y habrá personas que de entrada les digo, primero medícate y luego trabajamos, porque tu mente no me deja entrar a tu ser. Porque ya te pusiste una coraza, porque ya te protegiste, porque ya te convenciste que eres malo, ya te convenciste que estás mal. Tu mente no me deja entrar a ayudarte. Estás encerrado en la prisión de tu mente. Medícate, bajemos un poco la guardia, relájate y trabajemos. Hay otros casos, por eso digo que es muy importante que vayas con un especialista, porque no te puedes autodiagnosticar. Y hay personas que de verdad cometen la locura de decir, fulanita le funcionó una medicina, pues déjame la compro. ¿Y a poco tú estás igual de loca o igual que la otra persona? No, necesitas, tal vez te receten la misma, pero necesitas acudir con un especialista. Es por eso que de un tiempo para acá se empezaron a restringir también. Hay algunos antidepresivos que te los venden con receta libre y porque son muy leves. Pero hay otros que ya no. Necesitas acudir con un especialista y necesitas quitarte el estigma que al psiquiatra acuden los locos. Y realmente creo que todos estamos locos, solo que unos lo manifestamos más que otros. Pero todos en el interior tenemos voces, todos en el interior tenemos pensamientos descabellados, todos en el interior tenemos miedo, pánicos, fobias, depresiones, interpretación de la realidad susceptiblemente que te afecta. Cuando tú te quitas ese estigma, que a mí me sucedió cuando acudí a un grupo de autoayuda, porque entonces es tan sencillo que te le acerques a alguien y que le digas, una chava me decía, oye, es que yo tengo un amigo, un chavo me decía, tengo un amigo que veo que está mal que yo le diga, busca terapia, ¿no lo estaré agrediendo? Pues si es tu amigo, creo que es lo que deberías de hacer, decirle a alguien, estás mal, busca ayuda. No te la estoy imponiendo y no te estoy exhibiendo. Si tú interpretas que no estás mal, no te preocupes, pero yo veo en ti algo mal. El problema del estigma que se tiene en las enfermedades mentales y emocionales es que al psiquiatra acuden los locos, al psicólogo o al terapeuta acuden los que no pueden por sí solos. Y de verdad que a veces creo que ese es el estigma más pesado que hay que quitar. Yo ir a alguien a contarle mis problemas, yo ir a que me digan una solución. ¿Qué crees, que estoy tonto, que no puedo? No es que estés tonto, que no puedes. Pero tú estudiaste la carrera de psicología, tú estudiaste teología, tú estudiaste psicología, tú estudiaste un diplomado, tú tienes estas herramientas. Entonces, quítate ese estigma. Y creo que otro impedimento es ese. Es que, ¿cómo voy a ir a pagar tanto por una terapia? O sea, no manches. Bueno, no tienes la posibilidad, pues ve a un grupo de ayuda, ve a una comunidad donde te den estos, paga un curso, paga un lugar, pero ve. Los trastornos de la mente, la interpretación que tu mente le da a la realidad, repercute directamente en tu vida. Y es lo que nos hace sufrir, y es lo que cambia nuestros estados de ánimo y nuestro comportamiento al exterior. A mí estos temas me apasionan. Me apasiona trabajar con la mente de las personas. Y me apasiona cuando la gente se va dando cuenta quién soy yo. Entonces, esto no soy yo, Rebeca, ¿no? Yo le decía a una chava, a ver, tienes que entender que en algún punto de nuestra vida estamos programados, Identifica cuántas voces tienes dentro de tu mente. La voz de mi mamá, la voz de mi papá, la voz de mis amigos, la voz de un profesor. Hay gente que me halaga y me dicen, ya escucho tu voz aquí adentro, Rebeca, pero para hacer las cosas. Pero antes de tener un acompañamiento y de tener mi voz adentro, tuvieron muchas voces adentro que tienes que quitar. Se dice que cuando un nuevo matrimonio se crea, en la cama no solo están 2 personas, hay 6.
Yo con mi mamá y mi papá, mi pareja con mi mamá y mi papá. Y si yo no logro callar esas voces, estamos condenados a repetir un matrimonio a la imagen de nuestros padres y a chocar con nuestra pareja. Para eso es la terapia. Pero si esas voces no las callas, esas voces se convierten en otras voces, otras voces, otras voces. Esos son los problemas mentales. Aprender a callar la mente. Mi nombre es Rebe Torres, me voy a despedir, nos encontramos el próximo viernes. Recuerden, todos los viernes 7 de la noche, tu programa Valora tu Vida Sin Adicciones y el grupo de autoayuda todos los lunes 7:30 de la noche a través de la página de 500 metros, 500 MTS y espacio 500 MTS. De todos modos te deja tus comentarios aquí en el programa y yo contesto más tarde dándoles el link para ingresar al grupo de autoayuda o para que sigan nuestra página. Mi nombre es Rebe Torres, me despido de todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana y que Dios les bendiga a todos. Hasta luego. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada